Mi nombre es Ana Yancana, cursante del quinto año de Derecho, modalidad a distancia, sección D, del curso Derecho Procesal Penal 2, cuyo facilitador es el abogado César Adán. Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda este tema 19 de nuestra unidad 3, referido al procedimiento de los delitos de acción dependientes de instancia de parte, para, aparte de dar cumplimiento con la parte de la evaluación que corresponde por la realización de este video, y aprovechando la oportunidad que nos brinda este medio y también aprovechando la oportunidad que es una de las últimas actividades de la cátedra, hacer mención a situaciones que tienen relación directa con este tema, que han estado ocurriendo muy a menudo en los últimos años en mi país y que por supuesto yo no he escapado de esta realidad. Existe actualmente en el sistema de justicia venezolano una situación preocupante, la cual voy a describir a modo gráfico con el ánimo de ilustrar de forma más sencilla las situaciones. Narraré ejemplos de la vida real, muchos de ellos tomados de planteamientos que hacen ciudadanos comunes y que llegan a mí en el desarrollo de cualquier reunión social o familiar. Actualmente en Venezuela, si un ciudadano por simples motivos fútiles, llamémoslo así, o rabia, retaliación o cualquier otra razón, le arroja piedras al techo de la vivienda de otro, o si simplemente una persona pasare al lado de su vehículo y por cualquier razón le diera un golpe destruyendo el retrovisor, el procedimiento a seguir debe, conforme a nuestro actual sistema legal, ser el siguiente. En caso de que en el momento la víctima corriera con suerte y pasare por allí la policía, el agresor, una vez aprendido, sería puesto a la orden del fiscal del Ministerio Público dentro de las siguientes 12 horas, en virtud de haber cometido un delito de daño a la propiedad. Realizada esta notificación por parte de la policía, el fiscal le indicará a esta que dicha persona no puede ser enjuiciada de esta manera, porque ese delito no es enjuiciable de oficio, sino una instancia de parte. Y conforme al COP, esto quiere decir que la víctima debe presentar una querella ante el juez de control, es decir, contratar un abogado y presentar la querella. Aclarado esto, el fiscal ordenaría dejar en libertad al ciudadano e informar de este requerimiento a la víctima. ¿Cuál es evidentemente el efecto de este requerimiento procedimental? Que este tipo de delitos, por ejemplo, daños a la propiedad, son de elevado porcentaje de ocurrencia, lo cual implica que todo venezolano que desea hacer justicia cuando alguien le rompe algo de su propiedad debe poseer recursos económicos suficientes para costear los honorarios de un abogado. De lo contrario, sencillamente, como se diría de manera folclórica, te quedaste con tu cuestión rota y más nada. Es obvio que este tipo de vacíos legales en el sistema de justicia nuestro conducen a que degeneren conductas inadecuadas en un Estado de Derecho, como por ejemplo hacerse justicia por nuestras propias manos, venganzas que resultan en lesiones y hasta en homicidios. Todo ello producto de esa falta de respuesta que le da el sistema de justicia al ciudadano. Recordemos que el Estado le impone al ciudadano la obligación de no hacer justicia por su propia mano o por su propia cuenta, a cambio de que éste deje ese problema en sus manos, es decir, la víctima en manos del Estado, que él lo va a resolver. Sin embargo, el ciudadano que no tenga para cancelar los honorarios de un abogado tendrá que dar por desistido su derecho a la justicia, por cuanto el Estado le exige que para que pueda acceder a este derecho debe demandar ante el juez de control. Ahora, ¿dónde se encuentra la razón legal que genera esta asombrosa situación que yo narro? En lo siguiente, en el libro segundo, el título 10, capítulo 7 de nuestro vigente Código Penal, establece el delito de daños a la propiedad. El mismo, en su forma genérica, se encuentra enunciado en el artículo 473 de la siguiente manera: el que de cualquier manera haya destruido, aniquilado, dañado o deteriorado las cosas, muebles o inmuebles que pertenezcan a otros, será castigado en instancia de parte agraviada, con prisión de 1 a 3 meses, óigase bien, a instancia de parte agraviada. Es esta frase, a instancia de parte, la que genera realmente el problema. ¿Por qué? Por cuanto, si nos remitimos al Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 25, 26 y al procedimiento establecido en los artículos 400,
y siguientes del título 7 referente al procedimiento de los delitos de acción dependiente de instancia de parte, este nos señala lo siguiente. Ejemplo, el artículo 400, en cuanto a la procedencia. Dice que no podrá procederse en juicio respecto de delitos de acción dependiente de acusación o instancia de parte agraviada, sino mediante acusación privada de la víctima ante el tribunal competente conforme a lo dispuesto en este título. Ahora bien, lo antes descrito debe concatenarse forzosamente con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Abogados, el cual impone a toda persona que sin ser abogado deba acudir a los órganos de administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses, deberá nombrar abogado para que lo represente o asista en todo proceso. Entonces considero que debe buscarse una forma de subsanarse este vacío legal que está actualmente generando una densa atmósfera de impunidad en nuestro país y que increíblemente la gran mayoría de los venezolanos desconocen el origen exacto del por qué quien comete actualmente un daño a la propiedad de otro en Venezuela no es debidamente juzgado. Así que efectivamente existe una situación de incertidumbre en los supuestos que determina la flagrancia en casos de delitos de acción privada dentro del proceso penal venezolano. El Código Orgánico Procesal Penal, al definir la aprehensión por flagrancia, le autoriza siempre que el delito amerite pena privativa de libertad. Eso está establecido en el artículo 248, sin hacer distinción entre la naturaleza de acción penal, es decir, sin atender a que se trate de un delito de acción privada o un delito de acción pública. Por ello, con su omisión, hace suponer que consiente la aprehensión por flagrancia indistintamente de aquella naturaleza. Sin embargo, la aprehensión por flagrancia y los hechos punibles de acción penal privada comportan una incompatibilidad procedimental, según mi juicio, cuando el legislador crea la normativa que regula la detención por flagrancia, no prevé el supuesto de aprehensión en los casos de hechos punibles donde la acción pertenece a la víctima, dejando efectivamente un vacío legal. Como lo comenté anteriormente y como se ha visto y vivido estas situaciones, tanto el Ministerio Público como el Tribunal de Control se ven impedidos de dar inicio al proceso, sea a través del procedimiento ordinario o abreviado, resolviendo inexorablemente dejar en libertad al aprendido, ya que la acción jurídica para solicitar el establecimiento de la responsabilidad penal en los casos de los delitos a instancia de parte se corresponde con un procedimiento especial distinto que no admite o al menos no prevé la flagrancia. Ni siquiera el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal contiene una referencia al tema, a menos que se aplique por analogía. Ahora, con relación al hecho que explico respecto a que la acción penal privada muchas veces no puede ser ejercida por la víctima sin recursos económicos, no puede estar más cerca de la realidad y que alguien se atreva a decir lo contrario. Y es que yo particularmente he conocido a muchas de ellas quienes me han expuesto sus quejas y yo he compartido mis propias experiencias. Probablemente lo más sano es hacer una reforma legal que conceda a la víctima en estos casos la facultad de presentar una acusación privada, como lo establece el artículo 400, o formular su requerimiento para el inicio del proceso ante el fiscal, según su elección. Es decir, que la víctima tenga a su alcance aquellas dos opciones. Claro que esto último requiere la creación de una nueva Fiscalía de Delitos Menores, por llamarlo de alguna manera, toda vez que muchas de las fiscalías actuales, principalmente las que tienen competencia en delitos comunes, tienen en su haber un abundante número de causas que les impiden materialmente tratar con efectividad asuntos de menor relevancia, como por ejemplo amenaza o daños a la propiedad, violación de domicilio, entre otros. Todo esto como fórmula para evitar hacerse justicia por su propia mano, venganzas que resultan en lesiones y hasta en homicidios. Ahora en lo adelante me permito explicar el procedimiento establecido en el COP. El enjuiciamiento por delitos de acción dependiente de instancia de parte agraviada solo puede iniciarse por acusación privada de la víctima presentada por ante el tribunal de juicio, como ya lo comenté anteriormente. En la acusación debe iniciarse la identificación y domicilio o residencia del acusador y el acusado, la indicación del delito imputado y la relación especificada de todas las circunstancias esenciales del hecho, los elementos de convicción en los que se funda la atribución de la participación del imputado en el delito,
la justificación de la condición de la víctima, la firma del acusador o de su apoderado con poder especial. Si la condición de víctima, la firma del acusador o de su apoderado con poder especial. Si el acusador no supiere o no pudiera firmar, debe concurrir personalmente ante el juez y en su presencia estampar la huella digital. En todo caso, el acusador debe concurrir personalmente ante el juez para ratificar su acusación y el secretario debe dejar constancia de este acto procesal. El Código Orgánico Procesal Penal admite la posibilidad de intervención de más de un acusador, pero no así la admisión de más de una acusación privada. Por tanto, si varias personas pretenden ejercer la acción penal con respecto a un mismo delito, deben ejercerla conjuntamente por sí o por medio de una sola representación. Dado que la víctima carece de poder de investigación que se otorga al fiscal respecto de los delitos de acción pública, si fuera necesario llevar a cabo una investigación preliminar para identificar al acusado, determinar su domicilio o residencia para acreditar el hecho punible o para recabar elementos de convicción, la víctima puede solicitar a un juez de control la práctica de una investigación preliminar. La solicitud que formule la víctima debe contener ciertos requisitos indispensables para comenzar cualquier investigación. Estos requisitos, según lo estableció la Sala Constitucional mediante sentencia número 234 del 14 de marzo del 2005, el auxilio judicial puede constituir una subversión del procedimiento que obviamente comporta la actuación del órgano jurisdiccional fuera de los límites de su competencia, si mediante él se pretende suplir la carga probatoria que le corresponde a la víctima de un delito de acción privada, aun cuando el auxilio judicial le haya sido consagrado como garantía del acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, en igual de condiciones que la víctima de un delito de acción pública, en cuyo caso la actividad probatoria corresponde al órgano encargado de la investigación penal. Si el juez de control considera que se trata efectivamente de un delito de instancia privada y luego de verificada la procedencia de la solicitud ordenará al Ministerio Público la práctica de las diligencias expresamente solicitadas por quien pretenda constituirse en acusador privado. Una vez concluida la investigación preliminar, sus resultas serán entregadas en original a la víctima, dejando copia certificada de la misma en el archivo. La decisión del juez de control que niegue la práctica de la investigación preliminar puede ser apelada por la víctima dentro de los 5 días hábiles siguientes a su publicación. El tribunal de juicio deberá declarar inadmisible la acusación cuando el hecho no revista carácter penal, la acción que esté evidentemente prevista, verse sobre hechos punibles de acción pública o falte un requisito de procedibilidad. En caso de que los requisitos fueren subsanables, el juez debe dar un plazo de 5 días para corregirlo. En caso contrario, debe archivar la acusación. Esta declaratoria de inadmisibilidad no impide que la víctima pueda proponer nuevamente la acusación privada por una sola vez, corrigiendo sus defectos si fuere posible, con mención de la desestimación anterior. Si la acusación fuera admitida, el tribunal debe fijar la celebración de una audiencia de conciliación para un plazo no menor de 10 días ni mayor de 20. En caso de que ésta no prospere, continuará el juicio oral y público. El poder para representar al acusador privado en el proceso debe ser especial y expresar la persona contra quien se dirija la acusación y el hecho punible de que se trata. Debe además constituirse con las formalidades de los poderes para asuntos civiles. Como sanción para el acusador que insta el aparato jurisdiccional y posteriormente desista o abandone el proceso, se le combina el pago de las costas que haya ocasionado. Ese desistimiento puede ser expreso si el acusador manifestare su voluntad y en ese sentido tácito. Esta última posibilidad se concreta cuando el acusador, sin justa causa, no comparece al juicio oral y público. El desistimiento o abandono de la acusación privada impide intentarla de nuevo. Si el acusado fallece antes de concluir el juicio oral y público, cualquiera de sus herederos, quienes a tenor de lo dispuesto en el artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal también tienen la condición de víctima, pueden asumir el carácter de acusadores si comparecieren dentro de 30 días siguientes a la muerte. Es todo, gracias.